¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un infarto y un paro cardíaco? Bueno, hoy vamos a aprender cómo se ven cada uno para poder tomar las prevenciones necesarias. Está con nosotros el doctor Jorge Espitaleta para explicarnos. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, buenos días. ¿Cuál es esa diferencia, doctor, entre un infarto y un paro cardíaco? Bueno, mucha gente tiende a confundir estos dos términos, entonces es importante definir. Un paro cardíaco es el cese completo de las actividades del corazón, o sea, el corazón deja de latir como tal y no hay ninguna función ni cognitiva, ni motora, etcétera, etcétera. Entonces, el corazón normalmente es un músculo como cualquiera de los otros músculos que se está contrayendo entre 60 y 100 veces por minuto. Cuando sucede el paro, completamente deja de funcionar, o sea, no hay ninguna contracción, no hay ningún pulso palpable y obviamente al no haber ninguna contracción y salida de sangre hacia el cerebro, la persona va a tener pérdida de la conciencia, o sea, va a tener una alteración del estado de conciencia por completo, no va a responder, no va a respirar y obviamente no va a tener pulso. Entonces, en este momento, cuando un paciente está en paro cardíaco, es un paciente que está fallecido. Cuando un paciente está en paro cardíaco es cuando se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar, que es lo que vemos en las películas que empiezan a darle masaje y respiraciones, etcétera, etcétera. Entonces, paro cardíaco es cese completo de las funciones del corazón. Un infarto de miocardio es cuando alguna de las arterias, uno tiene 3 arterias principales en el corazón, algunas de estas arterias le deja de llegar suficiente oxígeno. Normalmente esto sucede porque se crea un trombito, hay una arteria que se bloquea, deja de llegar oxígeno, entonces el corazón empieza a sufrir esa falta de oxígeno y hay un pedacito del corazón que si no actuamos rápidamente va a llegar a morirse, pero es un pedacito del músculo, sigue habiendo contracción, sigue habiendo pulso, pero hay algunos síntomas especiales del infarto. ¿El infarto les da a ustedes mayor margen para poder actuar? Aquí vemos, por ejemplo, las imágenes de un corazón. Por supuesto, o sea, cuando hay un infarto, uno tiene cierto tiempo preestablecido para o dar medicamentos para abrir esa arteria o hacer una cosa que se llama cateterismo cardíaco, que es introducirse a través de una arteria, bien sea de la mano, una arteria radial o en la pierna, subir hasta la arteria culpable e intentar abrirla y ponerle un resortito que se llama stent, que hace que esa obstrucción que veíamos por acá la logramos abrir y volvemos a restablecer el flujo. Entre más rápido o más temprano se haga alguna de las dos implicaciones, o le demos medicamento para abrir el trombo o hagamos un cateterismo para abrir la arteria, mucho mejor va a ser el pronóstico de este paciente. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? ¿Dónde duele para poder alterarnos y ya decir, bueno, voy a buscar ayuda? Perfecto, bueno, el infarto agudo de miocardio es una situación compleja, hay síntomas frecuentes y son los que todos decimos que nos duele en el lado izquierdo del pecho. Hay que tener en cuenta si se irradia sobre todo a mandíbula o al brazo izquierdo, es un dolor subjetivo, si hay falta de aire, si hay sensación inminente de muerte. Los pacientes dicen que tienen una sensación inminente de muerte, sienten como si se les estuviera sentando un elefante en el pecho, el dolor es más como una apretazón de pecho y estos son signos frecuentes, aunque hay personas como los diabéticos o las personas de mayor edad que pueden tener algunos síntomas atípicos y puede ser nada más que están solo con falta de aire, sudoración, pueden estar con alteración del estado de conciencia, pero esos son los menos frecuentes. Lo más frecuente son dolor en el pecho, normalmente retroesternal, dicen que por detrás de este hueso que tenemos aquí en el medio, que se lo sienten como una apretazón y con una sensación inminente de muerte. ¿En las mujeres los síntomas son diferentes? En las mujeres puede variar un poco los síntomas, algunas hacen más frecuentemente síntomas más de tipo respiratorio, entonces más dificultad para respirar, sensación de falta de aire, pero igual el dolor de pecho se sigue presentando. Cualquier dolor, y esto es importante, normalmente les decimos por encima del ombligo y que se irradie a la mandíbula, uno debería tener un grado de sospecha y por lo menos hacerlo, tener cuidado, sobre todo si uno tiene algunos factores de riesgo. Sí. ¿Qué pasa cuando una persona vemos que se está infartando y sobre todo cómo se ve la imagen de una persona que está sufriendo un infarto para saber que es momento de darle ayuda? Por ejemplo, vemos estas imágenes, doctor. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque estas son imágenes de un infarto. Normalmente, si el infarto es muy grande, el corazón
tiende a hacer trastornos del ritmo. Entonces la persona puede, en vez de ser una contracción unísona del corazón, empezar a tener movimientos no contráctiles adecuados, entonces puede tener alteración del estado de conciencia, y por eso es que utilizamos los desfibriladores normalmente cuando un paciente hace un infarto que posteriormente hace un paro. Pero bueno, lo más importante es cómo se ve. Vemos un paciente que normalmente se lleva las manos al pecho, que siente falta de aire, que dice que le está apretando el tórax, que se irradia ese dolor al cuello, y tenemos que activar rápidamente el sistema de emergencias. Como vieron, se lleva las manos al pecho, retroesternal, irradiado al cuello, y lo más importante es activar rápidamente, porque esto es lo que se hace cuando se hace un cateterismo. Donde está tapada la arteria, se infla un balón, una vez se infla el balón, después se pone esta mallita, ese resortito que es el stent. Cuando un paciente tiene stent, pues tiene que tomar una serie de tratamientos. Pero entre más rápido activemos el sistema de emergencias, y por eso es importante saber los signos y síntomas, porque si una persona tiene un posible infarto agudo de miocardio, debe llegar lo más rápido posible para poder cumplir ese tiempo que tenemos, o de poner medicamentos para abrir la arteria, o de utilizar alguno de los métodos invasivos. También vamos a ver unas imágenes de cómo se ve un paro, para que veamos esas diferencias. Ven que aquí están las imágenes. Aquí estamos un paciente que normalmente tiene un ritmo más o menos normal, y aquí de pronto empieza con un trastorno del ritmo, y normalmente lo que uno termina viendo en un electrocardiograma es que la línea se va poniendo plana, 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 plana. Estos son extrasístoles que algunas personas pueden tener. Esto es perfectamente lo que se puede ver en un paro. Es un paciente que probablemente hizo un infarto de miocardio y que lo llevó a tener ese trastorno del ritmo que les digo yo, que se llama, este caso, taquicardia ventricular. Aquí ya hizo una fibrilación ventricular, aquí ya paró por completo el corazón, aquí ya no hay la posibilidad de ver un latido constante. El paciente ya ahí no tiene pulso, está obviamente inconsciente, y este paciente hay que iniciarle RCP de manera temprana, y en el momento en que se disponga de un desfibrilador, probablemente ponerle la electricidad, que es lo que vemos en las películas. Usted nos hablaba de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo, los más importantes, pues ahí los podemos dividir en factores que son modificables y no modificables. Vamos a hablar de los modificables para poder tener entonces obesidad. Es un factor de riesgo, el tabaquismo es un factor gigante de riesgo, la inactividad o la falta de ejercicio físico nos ayuda a tener infarto. Y algunas enfermedades, los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos y los pacientes con problemas de colesterol tienen siempre alteración en las arterias coronarias. Entonces, todo paciente hipertenso, diabético o dislipidémico tiene que tener un adecuado control para disminuir precisamente el factor de riesgo de que las arterias coronarias se vayan tapando hasta que se tapen por completo y creen un infarto. ¿Qué pasa si yo veo que algún familiar, alguna persona que, no sé, en la calle conocemos, y uno dice, uy, esos son los síntomas que dijo el doctor Jorge Spitaleta? ¿Qué hacemos en ese momento? Bueno, primero, obviamente, poner en reposo al paciente. Si está caminando, si está de pie, pues recostarlo, aflojarle un poco si tiene ropa muy ajustada, y activar el sistema de emergencias. Tiene que llegar a un sitio donde le puedan hacer esto. Entonces, no es lo mismo llevarlo a un EVAIS, a una clínica periférica, que a un hospital central. Si la sospecha es muy alta, definitivamente el paciente debería ser llevado a un sitio donde podamos hacerle algunas de las intervenciones. ¿Cuáles son las intervenciones? O farmacológica o invasiva, pero algunas de estas posibilidades. ¿Tiene que haber un cardiólogo específicamente para que pueda tratarlo? No, en los servicios de emergencia, por ejemplo, pueden estabilizar al paciente y pueden ponerle el medicamento que llamamos trombolítico. Se llama trombolítico porque precisamente lo que hace es que el vaso se tapa por un trombo, entonces el medicamento lo que hace es destruir ese trombo para volver a abrir. Entonces ese es el primer paso. Una vez ya abrimos la arteria, podemos tener un periodo de tiempo un poco más prolongado para que ya ahí sí venga el cardiólogo intervencionista y haga la intervención percutánea. Pero no es necesario tener un cardiólogo en cada sitio para el manejo de un infarto. Buena noticia. Entonces, ahora repasemos el síntoma que se siente cuando una persona tiene un paro
¿Cuál es? Paro, el paciente tiene alteración del estado de conciencia, cae inconsciente, no tiene pulso, así que no tiene ningún síntoma. Y normalmente son súbitos, o sea, el paciente no le dice a uno, me va a dar un paro, No, el paciente es un súbito, alteración del estado de conciencia, el paciente pierde el tono postural si estaba de pie, se va a caer al piso, no va a respirar, no va a responder absolutamente a nada y obviamente no va a tener pulso. Una vez uno comprueba esas tres cosas, lo que sigue es activar el sistema de emergencias y empezar RCP, empezar con presiones torácicas. Por eso es tan importante que la comunidad en general sepa soporte cardíaco básico, porque usted le puede salvar la vida a alguien mientras llega personal especializado. Así es. Ahora, ¿qué pasa en el caso de un infarto? Los síntomas, para que nos queden clarísimos El síntoma la diferencia. Preponderante es dolor en el pecho, retroesternal, aquí debajo por dentro de este hueso que tenemos en el medio, que se irradia normalmente a mandíbulas o a brazos. Normalmente dice que al brazo izquierdo, pero realmente puede ser a cualquiera de los dos, pero un dolor retroesternal opresivo, que sienten como si estuvieran apretados, con sensación inminente de muerte. El paciente dice, siento que me voy a morir realmente, se sienten como apretados en el pecho, irradiado a cuello. Definitivamente es una sospecha muy alta de que el paciente está presentando un evento coronario agudo y que debe ser trasladado de manera rápida y urgente a un sistema hospitalario. Doctor, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy amable.